¿Lluvias torrenciales y granizo en México? Conchita González profetizando el desastre. Compañeros, bajo el vasto cielo, cuando una urbe se sumerge en las aguas, de pronto percibimos un silencio que revela más que cualquier boletín informativo. Las inundaciones de ayer y hoy han paralizado el funcionamiento del principal aeródromo de la Ciudad de México durante varias horas, interrumpiendo cientos de itinerarios, obligando a las aeronaves a girar en círculos y regresar a sus orígenes, mientras que los viajeros se ven forzados a pernoctar en las salas de espera. Así lo han reportado los medios y las agencias que registraron las suspensiones y las interrupciones repetidas en las operaciones los días 11 y 12 de agosto, junto con miles de pasajeros cuyos vuelos fueron cancelados o redirigidos a pistas alternativas. Esto es un hecho concreto, y duele tanto como duele cada vivienda invadida por el líquido elemento. Me dirijo a ustedes como una sierva del Señor, para quien el nombre personal importa menos que la obligación ante la palabra emitida. Algunos me llaman Conchita González, que así sea si lo desean. Lo esencial no reside en quién pronuncia el mensaje, sino en lo que hacemos con lo que hemos oído. Porque cuando el agua irrumpe en las pistas de aterrizaje, no solo afecta el hormigón, sino que toca nuestra conciencia. ¿Acaso nuestra costumbre de posponer la verdad no ha cultivado el mismo pantano en el que ahora se hunden proyectos y aviones? ¿Y no hemos solicitado una señal, y cuando ésta llega, nos aterra su sencillez evidente? Escucho la interrogante, ¿se había anticipado esto? Sé que circula entre la gente el recuerdo de antiguas declaraciones, algunas atribuidas a mí. Sin embargo, no puedo confirmar de manera responsable un texto específico ni una fecha que señalara directamente esta inundación. No puedo verificar esto, por ello, hablo de otra forma. No sobre catálogos de presagios, sino sobre su esencia profunda. Allí donde el firmamento se oscurece y el agua convierte las plazas en lagunas, siempre se oye el mismo llamado: volver el rostro hacia la realidad, reconociendo que el mundo requiere renovación, y el espíritu, sobriedad auténtica. ¿Representa esto el inicio de algo mayor? Sí, pero no como un almanaque de sensacionalismos, sino como una labor prolongada de los cielos sobre nosotros. El arcángel Miguel no es un personaje de fábula que se invoca en el temor y se guarda cuando pasa el peligro. Él simboliza la justicia divina y la protección. Su espada no es de metal, sino la separación entre la veracidad y el engaño, entre la compasión y la apatía, entre el arrepentimiento y la indolencia fatigada. Por eso, cuando inquieren, ¿es esto? ¿Es el comienzo? Respondo, lo es para quienes deciden iniciar. Porque cada señal se transforma en profecía, solo cuando en alguien se enciende la disposición a transformarse. No debemos sumergirnos en el pánico. El pánico es una caricatura de la vigilancia. La vigilancia, en cambio, es directa y equilibrada. Preservar la existencia. Atender los anuncios oficiales, asistir a los más frágiles, prepararse para las fallas, y aprender a agradecer por la modesta resistencia cotidiana. Igualmente directa es la honestidad. Denominar las cosas por su nombre, desde los desagües deteriorados y las determinaciones erróneas, hasta nuestra práctica de desdeñar los límites del planeta, que no soporta nuestra precipitación. El incidente en el aeródromo de México no es un caso aislado. La crónica de lluvias torrenciales e inundaciones, suspensiones, anulaciones y desvíos de vuelos que documentaron las redacciones en estos días de agosto, son campanas que convocan a la oración y al esfuerzo. No persigan los horrores con avidez, no encontrarán en mí a un mercader de temores. Pero tampoco busquen cuentos edulcorados, porque lo dulce se corrompe con rapidez. Busquen la verdad que instruye en la acción. En el hogar donde descansan los niños, armen una bolsa de emergencia. Documentos importantes, medicamentos, un mínimo de agua, una manta. En la colectividad, cuenten a aquellos sin medio de transporte, y formen una cadena de auxilio, con números telefónicos reales, y acuerdos sobre quién pasa por quién. En el empleo, revisen los planes de continuidad. ¿Qué ocurrirá si cierran la vía? Se va la electricidad. Se interrumpen los suministros. En la oración, pidan no milagros sino claridad, no evasión sino perseverancia. Me dicen, pero tú hablas en nombre de Dios. Responderé, cada vez que una palabra surge del acatamiento a la verdad y al afecto, en ella ya se percibe la voz sutil del Creador. Cuando la palabra se eleva más allá de lo debido, confunde lo deseado con lo real, o hiere, allí el cielo guarda silencio. Por eso, mis consejos son sencillos y transparentes, primero los hechos, luego la súplica, y solo después, la interpretación.
Se ha registrado que las precipitaciones obligaron a las autoridades a detener las operaciones del aeropuerto por horas, que los vuelos se retrasaron en masa y se desviaron, que la urbe luchó contra el agua en calles y plazas. Esto es el lienzo. Sobre él leemos: la vida es delicada, la infraestructura vulnerable, y los corazones llamados a madurar. El mundo ha ingresado en una fase donde las pequeñas indicaciones se multiplicarán, no para aterrorizar, sino para reconducir. No elegiremos el clima, pero sí quiénes seremos durante la tormenta. Y cuando una ciudad está bajo el agua, otra en llamas, una tercera en polvo, toda la tierra espera si tendremos el valor de ser humanos. Si esto es el umbral del nuevo advenimiento, entonces no como un desfile espectacular, sino como una conversión serena y obstinada del espíritu, que al final transforma las ciudades. Preguntan cómo esto influirá en el mundo venidero. Influirá como toda corriente potente moldea la orilla, expone el suelo auténtico. Lo que se sostenía sobre arena se irá con la espuma, lo que ha echado raíces en la verdad y la responsabilidad mutua perdurará y se fortalecerá. Entraremos en una era donde las fallas serán más frecuentes, y el plan B, no un lujo, sino una expresión de cariño hacia los prójimos. Esto implica que los estados deberán hablar con mayor franqueza, las comunidades, forjar lazos más estrechos, las familias, prepararse no para el apocalipsis, sino para la resiliencia. Y los espíritus, aprender a actuar en silencio y con persistencia en lo elemental, limpiar tras la tormenta, compartir el pan, no traicionarse unos a otros. No soliciten al cielo espectáculos, soliciten claridad. Cuando denominamos una señal, no para resaltar nuestra singularidad, sino para abrir los ojos, se vuelve útil. Cuando la convertimos en amuleto, rápidamente se transforma en ídolo. El arcángel Miguel no llega a predicar terror, llega a madurar en vuestra valentía. Su espada reluce donde cortan del alma lo superfluo, la costumbre de la falsedad, la ironía, la desesperanza impotente. Su escudo se alza donde aprenden a defender a los débiles, incluso si nadie aplaude. El mundo por venir será más simple en expresiones y más complejo en obligaciones. Menos proclamas, más botiquines armados. Menos ensueños sobre un gobierno ideal, más supervisión comunitaria de cómo funciona la estación de bombeo en la esquina. Menos grandes programas, más presupuestos honestos para reparar alcantarillas, caminos, escuelas. Así opera la gracia, no por magia, sino por un cambio sobrio de prioridades. Vuestra oración se convertirá en obra cuando levanten el auricular y pregunten a la vecina solitaria si tiene agua. Vuestra esperanza tomará cuerpo cuando aparten una suma modesta para un fondo compartido de apoyo a quienes golpea el desastre. No rechacen la ciencia al hablar de providencia. Dios no compite con la razón, Él la concede. La profecía no se opone a los datos, los hace moralmente relevantes. Si las estadísticas muestran que las lluvias se intensifican, no es pretexto para exotismos, es base para, junto con ingenieros y voluntarios, rediseñar nuestras costumbres. Si la infraestructura está desgastada, no la adornen con karma, llamen la negligencia y exijan reparaciones. Si los gestores toman pasos correctos, apóyenlos, incluso si no gustan sus colores partidarios. La responsabilidad, no la simpatía, salva durante las inundaciones. Existe la tentación, encerrarse en fortines personales y esperar que pase, no pasará para todos. Y aún así, no hay que multiplicar el mal con temor. La salida está en tejer un manto de reciprocidad, con puntadas pequeñas pero regulares. Las comunidades eclesiales elaboran mapas de hogares vulnerables. Las escuelas realizan días de entrenamiento en preparación. Los negocios acuerdan protocolos de transporte compartido en mal tiempo. Las ciudades abren canales de comunicación sin humillaciones ni burocracia. Así se forma un nuevo hábito, estar cerca no solo en fiestas, sino también con el agua hasta las rodillas. Cuando digo nuevo advenimiento, tal vez imaginen truenos. En realidad, es con frecuencia un tañido suave que resuena largamente en el alma. Un día suena en la madre que abandona el cinismo y enseña a los hijos a ayudar. Otro, en el funcionario municipal que deja de firmar actas ficticias. Un tercero, en el adolescente que se mantiene sobrio para conducir a los vecinos cuando la tormenta atrapa la ciudad. Esto es la llegada del ángel guardián al cuerpo de nuestra vida colectiva, no para espectáculo, sino para el madurar de la conciencia. ¿Habrá otras catástrofes? Sí, el mundo recordará su fragilidad en múltiples ocasiones.
Pero la línea de la historia no está condenada a la oscuridad. Se extiende hacia donde la arrastran manos que hacen el bien con obstinación y sin carteles. Por eso, no busquen almanaques de grandes fechas. Busquen calendarios de pasos modestos, y adhiéranse a ellos como al ritmo de la oración, revisiones semanales de preparación, asambleas mensuales de la comunidad, acciones diarias de compasión. El agua retrocede, pero los hábitos permanecen. Que permanezcan los correctos. Y aún así, planteo una pregunta sobre la que les ruego no apresurarse. ¿Qué estamos dispuestos a modificar para proteger a quienes no tienen voz? A los niños, a los ancianos, a las personas con discapacidades, a aquellos que viven en las periferias y trabajan lejos del hogar. ¿Estamos listos para permitir que las comunidades administren parte del presupuesto para necesidades críticas? ¿Listos para enseñar a los mayores a usar alertas simples de emergencia? ¿Listos para sacrificar algo de confort para que nuestras urbes resistan la presión de las lluvias? Esto sí, y no, nos dirán más sobre el porvenir que mapas o predicciones. He aquí una verdad breve que no se quiere oír: nos falta no recursos sino coordinación. Estamos dispersos como gotas en un vidrio, y por eso nos debilitamos cuando llega la tormenta. El remedio es unirse en gotas mayores, integrar patios, parroquias, calles, barrios en núcleos de ayuda mutua. Tener no solo chats, sino parejas concretas, cuidador, asistido. Tener no solo oración sino inventario. Tener no solo buenas intenciones, sino contactos de personas responsables para fallas. Así convertimos el miedo en acción, y la acción, en esperanza. El futuro pertenecerá a quienes escuchen la verdad y se mantengan unidos. De ahora en adelante, les pido oír una cosa. La señal no es para adivinar la próxima noticia, sino para cambiar el próximo paso. Cuando el corazón se detiene en el espectáculo, pierde el llamado al trabajo. Cuando permite que la conciencia lo guíe, entonces la lluvia, las interrupciones y el agua oscura se convierten en lecciones, no solo en titulares. El arcángel llega no para que discutamos sobre mapas y fechas, llega para despertar la capacidad de ser responsables aquí y ahora, en nuestra calle, en nuestra familia, en nuestro puesto de trabajo. La conciencia es nuestra brújula. Para las familias, esto significa hábitos simples y serenos. Verificar botiquines y contactos, acordar un punto de reunión, enseñar a los niños direcciones y teléfonos de memoria. Para las comunidades, tener listas de los más vulnerables y de quienes pueden ayudar rápidamente. Realizar breves entrenamientos no por cumplir, sino como oración escolar, regular y seria. Para las parroquias, abrir puertas a las personas sorprendidas por el mal tiempo, mantener termos con té, algunas mantas, linternas. No es heroísmo, es la nueva normalidad de la atención. Para cada uno, aprender a transmitir información brevemente y con claridad, sin pánico ni chismes. Escucho otra voz: es solo coincidencia, el clima es el clima. Que sea así en sus explicaciones, pero no hagan de eso indiferencia. La mente puede y debe contar milímetros de precipitación, umbrales de bombas, horas de cierres. El espíritu pregunta si tendremos resolución para ofrecer el hombro. Ambas no son enemigas. La ciencia enseñará dónde colocar desagües y cómo renovar redes. La oración enseñará a hacerlo sin robos ni máscaras, con respeto al bien común. Donde caminan juntas, el agua retrocede más rápido. Sin embargo, hay una tentación de colgar miedos excesivos en la señal, esperar un colapso global, congelar la vida, posponer el amor, hasta tiempos más claros. No cedan. Nada multiplica la oscuridad como la pasividad bajo salsa piadosa. El mundo es ciertamente frágil, pero precisamente en la fragilidad, brilla nuestra oportunidad. Un paso pequeño, hecho con fidelidad y repetido, supera grandes discursos. Puertas que se abren al vecino, presupuestos que pasan a auditorías honestas, un niño al que enseñan a no reírse del miedo ajeno. Esto es el nuevo advenimiento de la justicia. Alguien preguntará: ¿cómo puede un Dios bondadoso permitir elementos desatados? Dios no ajusta el camino a nuestra pereza, nos llama a madurar. La libertad no es ornamento, es don con obligación, y en esta libertad, o colocamos ladrillos donde se necesita, o cruzamos brazos y perdemos el techo. Él no nos quita nuestros deberes, no nos cruza el río sin nuestro paso, sin embargo, se coloca a nuestro lado en esa agua, para que no nos ahoguemos en soledad. Su presencia no es ausencia de tormenta, sino fidelidad en la tormenta. Dirán de otro modo: ¿por qué este énfasis en Miguel? ¿Por qué espada y escudo? Porque en cada época se requieren imágenes claras que recuerden.
El bien no es debilidad, la verdad debe defenderse, y los inocentes, cubrirse. La espada es nuestra honestidad, que corta excusas de nuestra propia apatía, el escudo es nuestra solidaridad, que absorbe el golpe cuando alguien duele. Estas cosas no son románticas, son prácticas. Honestidad en presupuestos, orden en documentos, transparencia en compras, protocolos claros de ayuda. Me dirijo a los jóvenes. No gasten su audacia solo en pantallas, trasládenla al patio, la escuela, el hospital, el consejo municipal. A los mayores. Su memoria de antiguas inundaciones y años secos es tesoro para nosotros. Transmítanla. Enseñen habilidades simples a quienes vinieron después. A quienes están en el poder. No esperen aplausos por lo que es deber. Busquen resultados reales donde no hay cámaras. Al negocio. Conviértanse en socios honestos de las ciudades, porque de lo contrario perderán no solo reputación, perderán personas para las que trabajan. La humanidad es más fuerte que el elemento. No buscamos enemigos en el cielo ni en el vecino. Buscamos lenguaje común para acordar un orden simple. Datos abiertos sobre infraestructura, números accesibles de servicios de emergencia, rutas claras para inundaciones, entrenamiento para voluntarios. Cuando estas cosas funcionan, queda menos espacio para pánico y manipulaciones. Y entonces las noticias dejan de gobernar humores, y se convierten solo en marco para nuestro trabajo colectivo. No crean a quienes comercian con miedo o milagros. Ambos distraen de obligaciones simples. Acepten el ritmo sereno, oración diaria y labor diaria. Revisión semanal de preparación. Análisis mensual de errores sin buscar. Culpables extremos. ¿Aburrido? Posiblemente. Pero precisamente esto es el camino del arcángel a nuestro hogar. Disciplina del amor. Y cuando somos firmes en ella, ninguna agua nos quita dignidad, y ninguna pausa en el trabajo engulle esperanza. Hay otro recelo, y si esto es solo alguien queriendo ganar poder sobre nuestra atención, bien, verifiquen. Vigilen cada palabra para que no sea trampa para vuestra libertad. Mi mensaje no requiere acuerdo ciego, requiere responsabilidad mutua. Si hablo de oración, no es renuncia a la acción, sino su fuente. Si llamo al orden, no es apología de frialdad, sino invitación a justicia. Donde la palabra sustituye el trabajo, tienen derecho a rechazarla. Donde enciende servicio, guárdenla y multiplíquenla. Debemos distinguir entre temor y precaución. El temor paraliza, la precaución organiza, el temor susurra, quédate quieto, quizás no te toque. La precaución dice, prepara la linterna, verifica puertas, llama al vecino. El temor ama titulares ruidosos. La precaución, listas silenciosas de teléfonos y reserva de agua en garrafas. Elijan lo segundo, y entonces ninguna señal se convertirá en ansiedad envuelta en mitos, sino en mapa práctico para la hora oscura. Preguntan dónde está el límite entre confianza en Dios e iniciativa humana. Existe en cada decisión honesta. No huir del propio deber, y no usurpar el rol ajeno. Dios no hace por nosotros lo que podemos y debemos hacer. Y nosotros no hacemos lo que solo Él puede, sanar la herida del alma, derretir la piedra de la ofensa, transformar la fatiga en misericordia. Por eso nuestro plan de acción conjunta tiene dos alas, práctica y espiritual. Una sin la otra cae. Juntas, vuelan, incluso si la pista de despegue a veces está bajo agua. A quienes sienten culpa por el pasado, no inclinen la cabeza para siempre. La culpa es útil solo cuando se convierte en responsabilidad. La responsabilidad, cuando construimos mejor, no cuando nos flagelamos infinitamente por ayer. Pidan perdón si pecaron por indiferencia, corrijan lo que puedan. Y avancen, para que en la próxima lluvia alguien más tenga refugio seco, porque instalaron el umbral a tiempo, repararon el techo, se unieron a la comunidad de ayuda. La esperanza requiere disciplina. Dirán escépticos, ¿acaso la oración influirá en las bombas? Las bombas influyen por mecánica. La oración influye en los corazones de quienes aprueban presupuestos, en las manos de quienes instalan cables, en los ojos de quienes deben notar el punto débil en la presa. Donde la gente ora y trabaja, la técnica opera no como fetiche, sino como servicio. Allí hay menos papeles sin personas, y más personas que no se avergüenzan de hacer el bien simple. Otro contraargumento. ¿Pintas un cuadro de catástrofes y si todo pasa en calma? Lo deseo para todas las ciudades, pueblos y aeródromos. Pero la sabiduría no está en adivinar, sino en preparación. Nadie se arrepintió de tener linterna cuando se fue la luz.
Nadie lamentó enseñar a la anciana a usar el teléfono cuando se necesitó la llamada. Nadie se quejó de comprar botas de goma cuando pisó un charco profundo. La preparación no quita alegría a la vida, quita miedo innecesario de los hombros. Hay también peligro de soberbia espiritual. Nosotros somos los que entendieron las señales. Los otros, ignorantes. Guárdense de esto. Las señales no dan privilegio, dan tarea. Si comprendieron algo antes, hagan más. Sirvan en silencio. Hablen más simple. Distínganse, no por juicio, sino por cuidado. Que vuestra información especial sobre lo celestial se convierta en bondad terrena concreta, que no busca gloria. Sé que algunos corazones llevan profecías antiguas, oídas en la infancia, y ahora suenan más fuerte. Verifíquenlas a la luz del Evangelio y el sentido común. Todo lo que lleva a amor, verdad, justicia y misericordia construye. Todo lo que empuja a desprecio, conspiración, desesperación, destruye, aunque se cubra con palabras grandiosas. El cielo no juega a sensaciones. Nos llama a fidelidad madura y trabajo paciente. Hablo también a quienes están fatigados, no tienen que cargar el mundo entero. Basta con su patio, su calle, sus pocas personas por las que asumieron obligación. Cuando cada uno sostiene su segmento, el mapa de la ciudad cambia lentamente pero cambia. Algún día en lugar del charco aparecerá una nueva rejilla de desagüe. Algún día en lugar de palabras rotas, disculpas y error corregido. Algún día en lugar de pánico, plan practicado. La paz no llega como distinción instantánea, crece como árbol, necesita riego, tiempo, poda, y así crece nuestro hogar común. No convertiremos los elementos en sirvientes, pero podemos cultivar personas que no huyen unas de otras cuando oscurece el cielo. Esta es mi esperanza para ustedes, que en cualquier clima reconozcamos en la mirada del prójimo no un competidor por lugar en la barca, sino un compañero de viaje al que extendemos la mano. Somos propensos a buscar culpables en el cielo, en gobiernos, en vecinos. Fácil, porque así parece más comprensible, pero la verdad radica no en buscar chivos expiatorios, sino en trabajo conjunto. Cuando dejamos de guerrear entre nosotros por el derecho a la última palabra, empezamos a notar lo que requiere el primer paso: cavar una zanja, reemplazar un tubo, crear un grupo de ayuda mutua. Se puede discutir años sobre teología de señales, y en ese tiempo no dar un vaso de agua caliente a la persona que tiembla en el portal oscuro. Elijan lo segundo. La verdad exige valor. Para iglesias y grupos, es tiempo de volver a la sencillez del servicio. Menos escenarios, más refugios. Menos anuncios largos, más decisiones breves. Llaves del salón en persona responsable, horario de turnos, lista de quienes necesitan medicinas. No se necesitan grandes declaraciones presupuestarias, se necesitan vasos limpios, mantas cálidas, baterías externas cargadas. El arcángel no pide crear culto de su nombre, pide abrir puertas al que toca, y mantener nuestra palabra libre de promesas vacías. Para ciudades, es desafío de honestidad. Nombren los puntos débiles, incluso si son incómodos. Admitan dónde faltan canales de drenaje, dónde los documentos sustituyeron la realidad, dónde la fatiga pospuso reparaciones. La vergüenza no es estrategia, la verdad sí. Cuando se nombra la enfermedad, el tratamiento aunque doloroso es real. Cuando todo se cubre con reportes bonitos, la primera lluvia nos devuelve al punto cero. La vigilancia no es solo sirenas. Es también atreverse a decir, aquí nos equivocamos, y hacerlo mejor. Para familias, oportunidad de dejar de vivir solos entre paredes. Ábranse a vecinos lo suficiente para cuidarse mutuamente. Que en el apartamento 9 haya linternas para todos, y en el 11, un hervidor de reserva. Que alguien en el edificio responda por contactos, alguien por transporte, alguien por niños si los padres se demoran en el camino. La confianza crece no de grandes discursos, sino de pequeños servicios mutuos que se repiten y se convierten en costumbre. Hay un tema delicado. Rivalidad religiosa. Devora fuerzas en el peor momento. Cuando llega el agua a la ciudad, no pregunta por confesión. Pregunten también no por quién es más correcto en detalles teológicos, sino por quién está más cerca de la persona que necesita. Extiendan la mano primero, sin esperar que los suyos reciban primeras loas. El cielo no lleva ratings. El cielo cuenta a quienes permanecieron humanos. Dirán críticos, propones moralismo en lugar de soluciones sistémicas. No, hablamos de moral como combustible para el sistema. Sin ella, cualquier estrategia se convierte en juego de números.
Con ella, incluso presupuesto pequeño se transforma en responsabilidad, y reparaciones pequeñas oportunas que salvan grandes vidas. Sistémica y moral no pelean, son como dos manos que juntas levantan al caído. Donde están juntas, disminuye el número de casualidades y por tanto el sufrimiento. Una y otra vez enfatizo, no busquen calendarios secretos de catástrofes. Hay gráficos visibles de estaciones, mapas de riesgos, experiencia de vecinos que ya pasaron por agua. Aprendan. Adopten. Traigan a casa generalizaciones simples. En nuestro distrito el agua se acumula aquí y aquí. Este es el número para llamar. Este es el contacto responsable del sótano. Mejor un mapa concreto de su barrio, que decenas de videos de ciudades ajenas que multiplican ansiedad y no agregan acción útil. La humildad no es debilidad, es precisión. No controlamos la tormenta, pero controlamos si el teléfono funcionará cuando se vaya la luz. No mandamos las nubes, pero mandamos nuestras manos, si levantarán la maleta del vecino en las escaleras cuando el agua ya llegue a los tobillos. Precisamente aquí empieza lo que llaman nuevo advenimiento, no en titulares, sino en actos que recogen el mundo disperso en hogar compartido. A responsables en medios y redes sociales me dirijo aparte, tienen en manos un micrófono potente para millones, sean más atentos que nunca. No sustituyan consejos reales por sensacionalismo. Verifiquen hechos antes de difundir, agreguen contactos de servicios, no solo cuadros dramáticos. Su labor no es hacer temblar a la gente, sino ayudarles a mantener el rumbo. Cuando lo hacen, ya se convierten en aliados del arcángel que divide luz y sombra. En adelante no pregunten, ¿por qué precisamente nosotros? Pregunten, ¿para qué nos damos unos a otros? Porque la respuesta yace más cerca de lo que parece. Nos damos para no dejar ahogarse en soledad, para romper candados de indiferencia, para ordenar donde pospusimos, para después. Y si hoy la señal llegó a través del agua en el aeropuerto, mañana puede llegar a través del silencio que nos haga oír una voz débil en el portal. Estén listos para ambos. No pedimos un mañana fácil, pedimos conciencia limpia hoy. Y cuando la hay, entonces incluso noticias duras no se convierten en nuestros amos. Son solo hitos en el camino, donde ustedes, sosteniéndose juntos, no se traicionan mutuamente ni traicionan la verdad. Este es el sendero donde el ángel camina al lado, y el agua no arrastra nuestra dignidad al lodo. Tiempo para gestores, dejar de temer la transparencia. Abran datos sobre alcantarillas, segmentos críticos de vías, niveles de agua en tiempo real, que cada comunidad vea dónde está débil, y sepa qué ya se hizo. No se avergüencen de hablar en palabras simples, aquí se necesita rejilla, aquí, bomba, aquí, equipo con palas y sacos. La participación ciudadana no empieza con aplausos, empieza con mapa y presupuesto honesto. Que cada proyecto tenga plazos claros, responsable y modo de control compartido. Así surge confianza que resiste incluso cuando el agua se acerca. Comunidades empresariales, su rol no es solo donaciones tras el desastre sino prevención antes. Revisen rutas logísticas considerando zonas inundables, acuerden reservas mutuas de almacenes y transporte, enseñen al personal acciones en situaciones extraordinarias. Trabajen con consejos locales para reforzar cuellos de botella en infraestructura. Es inversión más barata que paros y pérdidas. Reputación construida en responsabilidad sobrevive cualquier estación. La educación es nuestro puente largo a un mañana más seguro. Las escuelas pueden enseñar a los niños no solo tablas de multiplicar, sino algoritmos simples de acción en mal tiempo, armado de bolsa de preparación, reglas de ayuda a mayores. Las universidades, realizar cursos interdisciplinarios donde ingeniería se encuentra con ética y comunicaciones. Porque donde el conocimiento se asienta en conciencia, nace responsabilidad real, no carrera por notas. La fidelidad es más fuerte que el miedo. Respecto a profecías, no busquen en ellas azar, busquen orientación. Que algunos eventos parezcan eco de antiguas advertencias, no nos libera de la obligación de pensar y verificar. No les doy almanaque de conmociones, ni vendo fechas exactas. No puedo verificar esto. Les doy criterio de discernimiento. Todo lo que lleva a amor y responsabilidad merece atención. Todo lo que enciende desprecio y pereza es falso, aunque se cubra con palabras resonantes. El arcángel Miguel es imagen de discernimiento.
Su espada no corta personas sino autoengaño. Cuando honestamente admitimos errores propios, la espada nos hace no menores sino más libres. Corta nudos que nosotros mismos apretamos años de desdén e indiferencia. Su escudo es nuestra solidaridad que recibe el golpe mientras alguien corrige el punto débil. Espada y escudo, pareja, verdad y misericordia. Si tienen uno sin el otro, o hieren o permiten que el mal crezca. No dejen que el miedo se convierta en agresión. En momentos de irritación es fácil buscar culpables por pasaporte, o culpables por lengua. Es camino al vacío. En cambio, busquen válvulas rotas en el sistema, hábitos rotos en sí mismos, puentes rotos entre personas, y repárenlos. El odio siempre ofrece trama simple, pero siempre nos deja con casa destruida. La misericordia rara vez sale en video, pero precisamente ella devuelve dignidad y calor a la gente. Dirijo el corazón a quienes estos fallos sorprendieron en tránsito, pasajeros que duermen en el suelo, padres que mecen niños en colas, ancianos que se pierden en terminales. Su prueba no es invisible. Donde hay cerca sacerdotes, voluntarios, trabajadores de servicios, sean primeros en apoyo simple. Agua, manta cálida, información sin grito. Donde hay posibilidad de abrir sala de oración o refugio, ábranla. Y donde alguien estalla en grito, respondan con calma, porque la calma también salva. A quienes deciden a nivel país, planifiquen más allá de una estación. Actualicen normas de construcción considerando riesgos reales, aprendan de ciudades que ya vivieron desafíos similares, financien sistemas de alerta temprana, involucren comunidades en cogestión de infraestructura crítica, porque los mejores sensores son ojos y corazones de quienes viven cerca. Donde la gente siente su participación, hay menos responsabilidad ajena y más cuidado compartido. Cuando la fatiga diga, basta, descansen, pero no abandonen. Relevense como guardia en muralla que conoce horario. Que unos oren, otros trabajen, terceros aprendan, cuartos reparen. Y cada uno sepa que su parte es importante. Así no perderemos ritmo y no dejaremos que el no ser estire nuestras fuerzas en solitario, paso a paso, sin histerias, pero con persistencia. Esto es el camino de la fidelidad. Y si preguntan si el mundo será mejor después de este umbral, responderé así: mejor será el mundo donde decidan ser mejores unos para otros. Las señales no reescriben a la fuerza nuestros corazones, tocan, abrir o no, libertad que nadie quita, abran con audacia. Porque allí, tras el umbral, no solo lo repulsivo y temible, allí también nuestras capacidades que dormían, y dones que yacían sin uso. Y cuando despierten, alcanzaremos incluso a la lluvia. Hay cosas que parecen demasiado ordinarias para ser respuesta a grandes preguntas. Sin embargo, precisamente ellas sostienen el mundo. Una llamada oportuna a la puerta de persona solitaria durante la lluvia, documentos ordenados en un lugar, suma pequeña apartada para fondo compartido de apoyo. Estas nimiedades, como piedrecitas en dique, resisten el empuje del agua. Y si alguien pregunta dónde en todo esto la voz de Dios, respondo: en el respeto a la vida, en el cuidado, en el trabajo honesto que nadie ve en primeras planas, pero que preserva del desespero. Les pido también mirar a quienes con frecuencia quedan entre vuelos de la vida, migrantes laborales, personas sin vivienda estable, madres con niños que regresan de hospitales, quienes van a funeral o nacimiento y de pronto detenidos por tormenta. En sus historias verificamos nuestras palabras sobre misericordia. Si la comunidad aprendió a organizar refugios temporales rápidamente, si servicios de transporte tienen protocolos simples, si hay voluntarios capaces de guiar gente por corredores confusos, entonces la señal no pasó en vano. Entonces ya se convirtió en parte de nuestra cultura de responsabilidad. Algunos dicen, nos faltan recursos, a menudo nos faltan hábitos. Hábitos de oírnos sin ofensas. Hábitos de llevar la tarea a fin. Hábitos de planificar no solo primera reacción, sino segundo, tercero, cuarto paso. Los recursos llegan donde hay confianza, porque allí se llevan con más ganas dinero, tiempo, expertise. La confianza crece, donde la verdad nombra cosas por su nombre, y donde no roban ni menudencias. Es ecuación simple, pero funciona incluso en temporal. La resiliencia empieza con la verdad. Hay otra trampa, lenta, suave, cautelosa indiferencia. No grita, sonríe y pospone. Ama formulaciones, después de fiestas, próximo trimestre, en cuanto, y así por años.
Contra ella trabajan dos cosas: límites y ritmo. Límites: nuestras promesas claras, cuando decimos, para esta fecha se hará esto. Ritmo: regularidad de pasos pequeños que no se discuten diario, sino se ejecutan. Donde hay límites y ritmo, el agua no nos sorprende, porque aunque con avances modestos, pero seguros nos preparamos. Recuerden también la palabra reconciliación, no significa borrar culpa, significa no dejar que la culpa gobierne el futuro. Si entre servicios responsables de infraestructura hay muro de desconfianza desde hace tiempo, hay que desmontarlo, aunque requiera cuantas reuniones y conversaciones honestas. Si entre comunidades hay disputas antiguas, hay que cerrarlas justamente o llevarlas a acuerdos abiertos. No se puede construir defensa de ciudad sobre irreconciliación. Siempre se quiebra precisamente en momento de desgracia. Me dirijo a quienes trabajan con números, datos, mapas. Su oficio no es labor seca en oficina, es servicio a la vida. Cuando verifican indicadores con cuidado, cuando preguntan, ¿y si aquí es el cuello de botella? Cuando exigen datos limpios, trabajan con la espada de Miguel. Separan error de verdad. Sean incómodos cuando sea necesario, y pacientes cuando otros se cansan. La precisión invisible hoy salva vidas visibles mañana. Para quienes vivieron pérdida por elementos, no tengo remedios rápidos. Hay solo presencia y camino. Presencia. Aquellos que quedarán al lado, escucharán, ayudarán a levantar lo que aún se puede. Camino, diario, a veces casi imperceptible restablecimiento. Una habitación, un documento, una llamada. Dios no promete quitar todo dolor, pero promete no dejarnos solos en él. Cuando estamos cerca, nos convertimos en parte de esa promesa. La vigilancia también significa saber celebrar el bien pequeño. Cuando pasó la lluvia, agradezcan a quienes vigilaron, quienes abrieron puertas, quienes compartieron manta. No por patos, sino para fijar hábito correcto. El bien necesita memoria, de lo contrario se disuelve en la cinta de noticias. Registren historias simples, vuelvan a ellas en comunidades, para que la próxima vez actúen aún más coordinados. Así se construye cultura que no se hunde en el primer charco. Hay pregunta, ¿y si nada similar ocurre más? Y es el mejor escenario. Pero incluso entonces el trabajo no es vano, porque nos hizo más precisos, más humanos, más cercanos. La vigilancia no agota si se nutre de esperanza y reciprocidad. La esperanza no es ciega. Ve dificultades, pero ve también manos que ya trabajan. Cuando esas manos trabajan juntas, aprendemos a enfrentar lo desconocido sin histeria. La solidaridad cura el miedo. Me dicen a menudo, palabras son buenas pero se necesitan hechos, ciertamente. Pero la palabra puede trazar contorno por el que es más fácil construir. Y si esta palabra ahora encontró vuestra fatiga, que no sea carga sino pausa para respirar, para continuar. Que en el silencio oigan que precisamente vuestra constancia hoy, es seguridad de alguien mañana. Y que, cuando vuelva a repicar la lluvia en el alféizar, estemos listos para encontrarla no como enemigo, sino como recordatorio de quienes elegimos ser unos para otros. Hay personas que nunca aparecerán en tramas, pero precisamente ellas cosen inadvertidamente la tela rasgada de los días. El operador en subestación que no va a casa hasta restablecer la línea, el barrendero que despierta antes para que el agua no suba a umbrales, el despachador que pacientemente habla en palabras simples y no zarandea al pasajero asustado. Cuando encuentren tales personas, no pasen de largo, díganles, gracias, y tomen ejemplo de ellas, porque la cultura de responsabilidad crece en ejemplos vivos, no en carteles. En vuestros hogares que haya lenguaje que no arroje ansiedad sino dé apoyo. Reemplacen, catástrofe, por desafío, nada se puede cambiar, ¿por qué podemos hacer ahora? Ellos son culpables por, ¿qué depende de nosotros? El lenguaje forma el paso, cuando cambia el lenguaje, se fortalece el corazón, y entonces incluso noticias pesadas no nos dispersan en diferentes direcciones. Que los niños oigan de adultos no solo análisis, sino planes serenos. Llamaremos a la abuela, iremos por esta vía, juntos lo manejaremos. No teman ritos simples de solidaridad, oración compartida en silencio sin micrófonos, té caliente tras el turno. Pequeño cuaderno con contactos de personas a las que se llama de noche sin excusas. Estos ritos no son mágicos, reúnen en comunidad, y enseñan a mantener ritmo. Donde hay ritmo, incluso el mal se encuentra no con grito, sino con movimiento coordinado. Haya un examen, ruido informativo.
Cuando cada pantalla grita, al corazón le cuesta reconocer lo necesario. Mantengan lista corta de fuentes fiables, no propaguen rumores, hagan 2 preguntas antes de compartir. ¿Verificado? ¿Útil? Si no, deténganse. El silencio a veces salva más que la velocidad. Y en este silencio, es más fácil oírnos unos a otros. En actos de misericordia no esperen humor ideal. A menudo el bien se hace con fatiga en hombros y abrigo mojado. Se interpone incómodo entre asuntos planeados, pero precisamente por eso crea milagro. Devuelve el mundo a la humanidad. Conviértanse en quienes simplemente hacen, sin palabras extras y sin esperar resultado rápido. Así surge esperanza duradera. No como emoción sino como habilidad. La esperanza mantiene el rumbo. Me dirijo también a quienes tienen poder sobre el tiempo ajeno, líderes, mentores, editores, despachadores. Sean cautelosos con demandas que ignoran límite humano. Persona que no durmió 2 noches comete errores, y esos errores llegan a los más frágiles. Planifiquen relevos. Cuiden el descanso. No creen culto de agotamiento heroico. Heroísmo es pasar el turno a tiempo y dejar que otro sea útil. En minutos cuando parezca que todo es vano, ayudará memoria del bien. Díganlo en voz alta lo que salió. Hoy nos reunimos más rápido. Esta vez nadie se perdió. Encontramos modo de advertir a vecinos. Pequeñas victorias. Escalones arriba. Sin ellas la montaña parece imposible. Quien preserva tales escalones, no cae en impotencia. ¿Qué hacer con cinismo interior que a veces surge incluso en los mejores? Nombrarlo y no dejarlo gobernar. El cinismo protege del dolor pero mata sensibilidad. En su lugar elijan ironía que no humille. Humor que quite tensión. Claridad que no juegue a todo perdido. Y den derecho a pequeñas pausas. El silencio también sirve a la vida cuando ayuda a restaurar atención. Entre generaciones construyan puentes. Los jóvenes llevan velocidad, los mayores, memoria. Cuando estos dones se encuentran, surge operativa sabia. Pidan a mayores sus historias sobre cómo salieron de situaciones similares, y encarguen a jóvenes transformar esas historias en instrucciones simples. Así surge lenguaje compartido, en el que pasado y futuro sirven al presente. Y si buscan dónde en todo esto señal y profecía, he aquí respuesta, en la capacidad de ponerse del lado de la vida día a día. La profecía no es escape de la realidad, sino su iluminación. La señal no es boleto a sensación, sino brújula a responsabilidad. Y cuando usamos esta brújula juntos, nuestro camino se endereza incluso entre charcos y nubes oscuras.